Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué maravilla, ¿eh? Bueno, qué maravilla al menos para mí. Uno piensa cuando empieza la feria con tanta pasión que le pone, con tanto ruido, bueno, ruido yo no le llamaría, música bonita, espectáculo. Es lo que tiene que vivir una feria como la de Málaga, como la que se está viviendo este año desde 101 Televisión, por todas las calles en el recinto ferial. Lógicamente, hoy tenemos que decir que todo lo que empieza acaba, no en cuanto a la Feria de Málaga, que este año tiene, bueno, pues un día más de feria, como hace años, vamos, que tampoco es una novedad tan novedosa, valga las redundancias. Es que es verdad que nosotros hoy ponemos punto final a estas retransmisiones desde la Plaza de la Marina, donde os puedo asegurar que hemos puesto todo el corazón, toda el alma, lo vamos a seguir poniendo porque hoy nos queda mucho espectáculo por delante, pero quiero empezar diciendo que tengo el mejor equipo técnico y humano que se pueda tener, el de 101 Televisión. Son muchas horas, muchos invitados, esto al final se convierte en una casa de amigos bastante complicado, pero bueno, lo que queremos es que os llegue como está llegando a hacer, pues a través de la música, del humor, de las noticias, porque no también la actualidad, y es lo que hemos tratado y lo que vamos a tratar de hacer hoy, porque hoy empezamos en directo, más feria que nunca, seguimos aquí, tenemos un especial último, ay Dios mío, que estoy yo mirando por aquí lo que se acerca, bueno, tenemos a Tatiana la Negra, Confito, Adrián Benítez, nada más y nada menos, con el maestro Alfredo, perdona, tú sabes. Hoy viene Bárbara Rey aquí en directo y sin cobrar, porque somos amigos. Viene, bueno, el comandante Lara, Tony Rodríguez, Jesús Tapia, Vicente Ruido, ya lo sabéis, del derbi más divertido que hay de fútbol. Luego tenemos también a Sergio Ley, tenemos a ¿quién más? Tantos artistas y tantos amigos. Ya sabéis que hoy también es cuando se va a decir quién ha ganado. Pásame esto por aquí. Gracias. Los cojines de 101 que han ido firmando todos los artistas e invitados que han ido pasando a lo largo de la semana. Van a ser 2 llamadas que hemos tenido a lo largo de la semana, más 2 llamadas que vamos a recibir hoy en directo. ¿Y el otro para quién? O para mí, que me lo voy a llevar yo. ¿Tú qué dices? Bueno, 951-550384. Podéis llamar, ya podéis estar cogiendo el teléfono porque es un día importante, como digo. Y como siempre vamos a empezar dándonos una vuelta para mostraros lo bonito, la esencia de la Feria de Málaga en este sábado 18 de agosto maravilloso que se presenta, bueno, con un poquito de calima, ¿verdad? Está todo el mundo así. Es lo que hay, es lo que suele pasar en feria. Rocío Luque, buenas tardes, ¿dónde andas? Aquí seguimos, Edu, 8º día de feria y yo no tengo ganas de que esto termine, de verdad. Pero hoy lo voy a disfrutar más que nunca. Sí. Es el 8º día de feria. Es verdad que nosotros desde 101 Televisión ya terminamos hoy, pero mañana no me pierdo disfrutar con los malagueños, por supuesto, ese último día de feria y, por supuesto, aquí en el centro, donde llevo conociendo y disfrutando todas las tradiciones y toda la diversión que hay aquí en el centro de la capital malagueña en esta feria 2018. Como no, Eduardo, comienzo la primera conexión pues con Verdiales, con lo que me está encantando a mí y con lo que estoy disfrutando en esta feria de Málaga. Estoy junto a Carlos de la Panda de Verdiales. Jotrón y Lomillas. Jotrón y Lomilla, que se me olvidaba, hombre, Edu, que se me olvidaba. Cuéntame, Carlos, ¿qué estilo toca esta Panda de Verdiales? Esta banda interpreta el estilo Monte, desde el año 92. Desde el año 1992. Sí, anteriormente el padre de él, que es el actual alcalde. Porque hay que decir que Carlos es el platillero. Sí, soy uno de los platilleros. Su padre fundó la primera banda infantil bajo el nombre de Jotrón y Lomillas, hubo un parón y él en el año 92 la volvió a recuperar, hasta hoy. Las raíces de esta Panda de Verdiales vienen de muy lejos. De muy atrás. Y igual que su padre sacó un grupo de jóvenes, él hizo lo mismo. Todos ellos que tú ves, desde que eran niños, han empezado y aquí siguen. Y algunos hemos ido llegando hace más o menos tiempo, pero la base es la misma desde que eran niños de 8 o 9 años. Muy pequeños. Cuéntame un poco alguna peculiaridad que tenga esta Panda de Verdiales.
Bueno, pues cualquier agrupación musical que lleve a una persona con dificultad de oídos, como es nuestro alcalde, y que sea capaz de dirigirla como lo hace. Porque cuéntalo, porque nuestro alcalde, el alcalde de esta panda de Verdiales, no escucha. No, oye, tiene problemas auditivos y aún así puede llevar la panda con ayuda pues, para estas cosas, o se apoya en su hijo, que es Domingo, el del pandero, pero él la lleva básicamente, y eso tiene un mérito bastante grande, y el haber aguantado a niños, porque ahora son grandes y cada uno ya más o menos se cuida, pero tiene muchísimo mérito haber mantenido un bloque hasta ahora. Ese mérito y ese ensayo que vosotros lleváis desde hace muchos años y que ahora vamos a disfrutar. Así que, Carlos, arriba la fiesta cuando tú quieras. Vamos allá, señores. Te voy a pedir... Nuestra Rocío Luque dándolo todo como lleva haciendo desde primera hora en la que estaba ya el abanderado. Nuestro Andrés Olivares ahí en la puerta del ayuntamiento empezó a bailar Verdiales y fíjate que ha llegado el sábado siguiente y ahí sigue ella, profesional como la copa de un pino. Muchas gracias, Rocío, por la feria que nos estás haciendo pasar. A todos los compañeros ya lo iremos diciendo, tampoco vamos a empezar aquí a echar miel así de primera hora, ¿verdad? Bueno, quiero empezar también diciendo, antes que se me olvide, muchas gracias al Hotel Málaga Palacio por la atención que siempre tiene con nosotros, por lo menos con un servidor y con los invitados que vienen, en fin, por prestar sus servicios para que descansen los que vienen de fuera. Incluso me han dejado una habitación para ducharme, si paso calor. Qué buena suerte. Y la he cogido hoy nada más. ¿Será que he sudado poco? Bueno, Rocío Martín Madrigal, una de las mejores periodistas, presentadoras del mundo. Este programa hoy va por ti, compañera. Compañera, por supuesto, nos acompañó el año pasado y bueno, no ha podido venir por unas cuestiones que tampoco vamos a contar, pero está viendo el programa y tú sabes que nosotros, contra viento y marea, siempre para adelante. Admirada siempre por mí, fue Miss España en el año, una de las Miss España más bonitas que ha tenido, bueno, hemos tenido el gusto y el honor de tener, igual que él, que es guapo para rabiar, que canta que te mueres, que se llama Adrián Benítez. Buenas tardes, amigo. Que este año te hemos visto en otra tesitura, que era un talent show, después de llevar muchos años de carrera profesional, en Yo Soy del Sur, y dijiste, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una plataforma televisiva que tire un poquito. Te ha venido muy bien, ¿no, Adrián? Pues sí, la verdad es que ha venido en un momento en el que no se esperaba, no esperábamos
recibir la llamada para poder participar en ese programa, ¿no? En ese programa tan visto, porque lo ve muchísima gente, afortunadamente. Tenemos en Andalucía muy buenas emisoras, tanto locales como provinciales y autonómicas, sí, de las que tenemos que aprovechar todos los andaluces cada minuto que se nos brinde. Y antes de continuar, dar las gracias a 101 Televisión Olé. por la labor que hacéis, la pedazo de feria que montáis aquí en Plaza La Marina y la oportunidad que le dais a montones de artistas de pasar un ratito aquí contigo. Pues, de fresquito. De fresquito, sí, sobre todo hoy. 35 No me dice que grados. pesado eres con la calor. Yo lo digo porque todo el mundo sabe lo que hay. Fenómeno, ¿qué artista Mi eres? amigo Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Muy bien. Encantado de estar también aquí con vosotros. Desde luego, vamos a echar un ratito de cante ahora, ¿no? Venga, perfecto. Sí, como hombre, digáis. por Dios, Adrián Benítez, que ya es un icono, un emblema. Sin él no hay feria de Málaga. Este año por primera vez tuve la oportunidad de conocerla, aunque ya lleva mucho en el tiempo de la música. En el tiempo de la música, no, en el mundo de la música. Y ella es Tatiana la Negra, Buenas tardes. que no es por el color de piel, lógicamente, porque está No, bueno, tú- también, ya veis. Bueno, vamos, sí, hombre, está bonita la muchacha, pero Tatiana la Negra. ¿cómo? Exacto. Fito, bien Fito acompañado. Vergara. Fito Vergara, muy buenas. Muy buenas tardes, Eduardo. Pedazo de artista, un placer saludarte. Nada, un placer estar aquí también con Y un todos placer vosotros. estar Y con bueno, y ella, con ¿no? Tati ya un placer inconmensurable, vamos. Ole. Bueno, Tatiana, con un single nuevo en el Exacto, mercado sí. que se llama Alas de papel. Alas de Papel. Oye, ¿qué tal si soltamos las alas y empezamos Venga, vamos allá. con esa voz que vais a entender inmediatamente lo de Tatiana la Negra? Por cierto, Aretha Franklin, una de las voces más Sí. enormes del mundo del soul, del jazz, que se nos fue antes de ayer, y siempre nos gusta recordar a los artistas que han dado de beber a otras vertientes del mundo de la música, y nuestra Aretha, hoy con Tatiana, se lo dedicamos a Hombre, ella. por supuesto. Aretha, Claro va por ti. Anda, Aretha, que no me iba yo a acordar de ti. Oh. Vamos allá. Y es de noche en mi calle, se va el sol antes, contagiando de negro todos mis mares, y me encuentro huracanes por todas partes, y recuerdo que en mí habita lo salvaje. A lo lejos camina tu alma vacía, sin quererlo tristeza Mira. se le adivina, y comparto mis ojos para mostraros que es de día y afuera la noche se hace claros. Contra el viento despliego mis alas y vuelo tan alto y tan firme. Yo siempre voy donde quiero. Bonito suena, hija, por Dios. Maravilloso. Y se cierran mis ojos con tentaciones que me ciegan y llevan a escribirte canciones. Es mi guerra ganada con tus peones. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Me siento tan libre cerca del cielo. Si voy contra corriente, más alzo mi vuelo. Contra el viento despliego mis alas y vuelo tan alto y tan firme. Yo siempre voy donde quiero. Basta de esperar a entretiempo entre dos lunas. Hoy quiero soñar e invitarte a hacer locuras. Contra el viento despliego mis alas y vuelo tan alto y tan firme. Yo siempre voy donde quiero.
Tatiana la Negra. Muchísimas gracias. Wow, 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 wow. Ahora entendéis por qué no hay que preguntarle el nombre artístico, lógicamente. Qué bien suena eso, ¿eh, Adrián? Espectacular, no tenía el gusto de conocerla y la verdad que a mí me ha encantado. Ay, qué guay, muchas gracias. No sabéis qué alegría da y escuchar de eso un tema nuestro, ¿no? Un tema propio, qué guay. ¿De dónde eres, Tatiana? Soy de Lérida, de aquí al lado. Ah, pues yo pensaba que eras de la Trinidad, fíjate, por el acento y eso. Digo, fíjate que habla como el Tiliri, el chiquito, mi padre, que es de Ciudad Jardín. Bueno, Claro, se me escapa, ¿eh? No, bueno. Fito, un lujazo, ¿verdad? Sí. Pero un auténtico lujazo, sí. Desde luego. Pues, ¿cuáles son tus proyectos ahora mismo, Tatiana? Pues mira, ahora en breve voy a sacar el videoclip. Estoy Bien. trabajando en una idea que me dio mi queridísima hermana, que la tengo por ahí. Y Sara Haciendo Música. fotos, haciendo fotos está. Ahí está, sí. Y haciéndose selfies para Instagram así. Ahí. Exacto, A ella para le luego, gusta para el mucho. postureo, para el postureo. Luego lo hago otra vez. Venga. Y bueno, pues próximamente, ahora hacemos el videoclip de este Alas de Papel y en breve subiré la canción a iTunes, Spotify, para que todo aquel que quiera se la pueda descargar, ¿no? Ole. Y ese Alas de Papel llega a muchísima más gente. Os deseamos toda la suerte del mundo, pero vaya a quedaros aquí. Sí. Por supuesto, porque tenemos aquí, como digo, a un amigo de la casa, bueno, a un amigo de Málaga, sevillano, que Málaga contigo, o sea, Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga, es una cosa que a ti te tiene envenenado. Bueno, toda Andalucía, España, vamos a decirlo para que no se sienta nadie ofendido, pero es cierto que tú con Málaga tienes una relación muy especial, has vivido aquí, tienes casa aquí. Sigo estando por aquí. Bien. Y tenemos un vínculo muy fuerte, tú sabes que desde hace ya 5 o 6 añillos que empezamos a venir por aquí, pues bueno, para mí Málaga es mi segunda casa, es mi segunda ciudad, tengo a muchísimas familias, muchísimos amigos y bueno, como bien te digo, pues aquí seguimos afincados prácticamente. Adrián, ¿te molesta el sol? No me molesta el sol, pero me voy a quitar las gafas, Eso es. ¿vale? Para que me vean los ojos. Venga. Vamos allá, hombre, por Dios, si estuvierais aquí sentado a las 7 de la tarde. Pero es que hace tela de calor, Eduardo. No, ya, pero las Hace gafas telita no de te van a calor. secar sudor, Adrián. Bueno, como hemos dicho, es verdad que, bueno, para muchas personas te diste a conocer a través de Yo Soy del Sur hace unos meses, ¿no? Sí, como anteriormente hemos dicho, tuve la oportunidad de entrar en el programa de Yo Soy del Sur y bueno, hemos estado cantando por sevillanas, pues bueno, unos pocos de meses. Ese es el programa donde veis vosotros que ya sea mayo, junio, julio, agosto, diciembre, va todo el mundo al Rocío, vestido de flamenco, con matarrocieras y tal, en el público, y es verdad que hay unas voces estupendas. Qué torpe el jurado de decir que no seguía, sí. No, hombre, la verdad que sí, bueno, que que te lo digo en todo programas de televisión y en todo reality, pues bueno, existen unas normas, existen unas características, digamos, y bueno, hay que acatar unos perfiles, ¿no? Unos perfiles que van buscando y ellos. bueno, había muy buenas voces, yo estoy súper contento por mi paso por el programa. Vamos. Y la verdad que bueno, que vamos a aprovechar esa oportunidad al máximo. Vamos con el tema que te presentaste al casting. Una sevillana maravillosa. Vale. ¿Te parece? Vale, vamos. Vale, sí, No, perfecto. te vas a hartar de cantar, Adrián. Sí, tú no te ¿no? preocupes. ¿Con qué mala gana me lo has dicho, Adrián? No, porque estaba pensando en la ver, sevillana. Oye, si tienes preparada otra, empezamos con otra. Sí, mira, vamos a cantar, Venga. vamos a cantar una sevillana que estamos estoy preparando ya un disco nuevo. Vale. Que si Dios quiere, pues a partir del mes de octubre podremos tener y presentaremos. Ya te llamaré porque tenemos que formar una muy gorda. Estamos preparando una cosita Hombre, guay. por Dios. Y te voy a cantar una sevillana que tanto la letra como la música forma parte de mí y bueno, al igual que casi todos los 12 temas que estamos grabando. Mira, esta sevillana, yo sé que hemos sido tal vez demasiado intensos y excesivos con nuestra Loli, todos somos Loli. Le prometimos que uno de los cojines del sorteo era para ella, porque lo merece. En breve vamos a llamar a Loli, que es la primera ganadora de este cojín, ¿vale? Nos vamos a despedir, le vamos a dar las gracias por la buena feria que nos ha hecho pasar. No ha podido venir en directo, bueno, por razones personales, pero tenemos que hablar con ella porque lo merece. Porque Loli ha sido el emblema de la feria 2018 en 101 Televisión. Olé. Vamos a dedicarle esta sevillana a Loli. Esta sevillanita dedicada para Vamos a Loli. ir llamando. Si se puede. A ver si está Loli. Ojalá haya suerte. Vamos allá.
Te fuiste y no dijiste ni media palabra. Media palabra. Te fuiste y no dijiste ni media palabra. Y hasta en mis sueños creía que un día me despertaba. Y yo jugué al amor con cartas que mandaste. Y yo jugué al amor con cartas que mandaste. Me partiste el corazón. Y aprendí a caminar paso a paso, frente a frente. Y con ganas de llegar a olvidarte para siempre. Así que olvídame ya. Viva la Feria de Málaga, y viva Málaga y toda su gente, que bueno soy, estoy enamorado. Adrián, ole tú y tu arte, tío. Vamos. Ahora te voy a cantar otra sevillanita, vamos, ¿vale? Vamos allá. Venga, vamos allá. Sí, por ahí. Bueno, me iba a decir algo, la iba... Sí, que como me dijiste antes, que la sevillana de las que me dieron... La suerte. Ahí ¿no? está, bueno, la suerte de poder, bueno, suerte, entrar, ¿vale? Suerte tú tienes. Se la vamos a dedicar, como yo sé que aquí en Málaga, cuando llega la feria, que la tenemos aquí al lado, la Plaza de Toros, es un sitio súper maravilloso y que coge una envergadura, y a la gente que le gustan los toros, sí, pues va por ello, ¿vale? Sobre todo para dos maestros que los voy a mencionar ahora. Vamos allá. Vamos allá, Adrián Benítez, vaya lujazo. Los carteles anuncian y un mano a mano. Y un mano a mano. Los carteles anuncian y un mano a mano. Los carteles anuncian ole y un mano a mano. Y un mano a mano, camino de la plaza, van dos gitanos. Camino de la plaza que ole van dos gitanos. Curro Romero y Rafael de Paula que ole. Curro Romero y Rafael de Paula que ole son los toreros. Hombre, por favor. Vale, mi Alfredo. Uno de los momentos que más me ha emocionado, tú sabes que me emociona mucho tu música, no solamente a mí, tiene muchísimos seguidores. ¿Cuántos discos en el mercado, Adrián? Bueno, pues tenemos tres, estamos preparando el cuarto, vale, desde el 2009, que fue el primero, 2012, 2014, y este es el que se está haciendo un poquito más de rogar y espero que en 2 meses, si no como mucho, lo tengamos muy disponible en todas las plataformas digitales y en todos los centros comerciales. Como está aprendiendo el niño, ¿no? Desde que salió en la tele, ¿no? Está aprendiendo, que está nuevo, aprendiendo. Vamos. Oye, uno de los momentos más bonitos, es verdad que me emocionó mucho, fue cuando os vi cantar juntos en esa zambomba navideña, junto a mi hermano, con el hijo, Manuel de la Curra y tantos compañeros. De verdad que me hizo mucha ilusión veros juntos. Qué buenos momentos. Sí que es verdad que nos hemos llevado unos añitos. Afortunadamente está rodeado de grandes artistas como mi amigo, tu hermano Francis Bonela, Manuel de la Curra, Natanael Lucas. Bueno, todos los años hemos formado el taco, la verdad. Venga, un villancico ahora. Un villancico fresquito. No te pido yo un villancico, vamos, aunque me diga que me pagan los 500. ¿Qué? ¿Un villancico fresquito? No existe, eso no existe. Tatiana, Fito, os vamos a despedir porque nos vamos a ir con el Morta, pero un estribillito, por favor, para que esa voz de la negra quede aquí eterna para siempre, porque te quiero el año que viene. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos por ahí a un grupo fantástico que han dado el cante, pero cante de arte, que son Sol del Son, nada que ver con Sol del Son, Sol del Son malagueños. Ella canta, él toca, también canta, son todos artistas, lo vamos a tener inmediatamente. Está Morta pidiéndome paso. Ay, esto, que me gusta la intensidad, esto es lo bonito. Morta, buenas tardes, ¿dónde estás? Morta,
Me gusta por la mañana, después del café bebido, pasearme con la feria, con este ramillito de flores. Señoras y señores, el grupo Amanecer de Alhaurín de la Torre se han levantado tempranita porque ellas son muy fieles al nombre del grupo. Y se han venido para este Real de la Feria a disfrutar. Nuestras amigas Encarna, Mari Carmen, Carmen y Puri. Mira qué ramillete de cara guapa. Contadnos qué os gusta, por ejemplo, de la Feria de Málaga. Pero la Feria de Málaga nos gusta todo. ¿Qué se le va a quitar a la Feria de Málaga? ¿Qué se le va a poner ni quitar? Perfecta. Nos gusta todo. Mari Carmen, lleva toda la razón del mundo. Pero la pregunta hubiera sido, ¿qué destacaríais de la Feria de Málaga? Vale. Hombre, el ambiente que tenemos, las calles que tenemos, su gente, las casetas que puede entrar todo el mundo. Nadie le prohíbe nada a nadie. Es una alegría, mira estos caballos tan bonitos. Todo. ¿Qué te puedo decir? Es que estamos en este paseo de caballos de este Real de la Feria de Cortillo de Torres. Efectivamente, como bien dice nuestra amiga Mari Carmen, sin ánimos, porque nosotros no rompemos lanza ni a favor ni en contra, en este caso, de ninguna feria. Todas las ferias están creadas para disfrutarlas. Pero una de las grandes peculiaridades de la Feria de Málaga, efectivamente, es que todas las abiertas son espacios públicos para uso y disfrute de todos los malagueños y de todas las personas que nos visiten, vengan de donde vengan. Puri, la presi que está alargando más de la cuenta y no nos dé a los demás protagonismo. Vale, ya está Pues, Vale. como es la que paga, tenemos que aguantarlo. Sí. Dime, corazón. Cuéntanos, ¿cómo os divertís vosotras en la feria? Pues depende del día, mira. Cómo te levantes. Como Arcita que decía, tiene dilla. Eso. Pues depende. Pero lo normal, lo pasáis bailando, lo pasáis cantando. Cantando, comiendo, bebiendo y disfrutando. Qué importante es comer, qué importante es beber. El cuerpo requiere de esa fuerza vital para luego poder gastar. La energía, de alguna manera, hay que adquirirla para luego gastarla. Tomatito con sal, bien aliñadito, unos boquerones, eso ya nos quita el sentido. No voy a dar nombre por aquello de la publicidad subliminal, pero hay por aquí un sitio donde se comen los famosos tomates de huevo de toro. Que es una locura eso. Que quitan todo el sentido. Después no lo dice en el oído. Ahora lo decimos cuando el de la cámara no. Vamos a ver, nuestra Encarna está aquí en la esquinita, está ella, está con su postura, como no podía estar de otra manera, porque las guapas son guapas siempre. Además, ya lo dice el dicho antes, Morta. ¡Qué sencilla! Encarna, cuéntanos, ¿qué es para ti este pedazo de feria? Pues el pescadito frito, el paseo, bailar sevillana, bailar malagueña, todo lo que nos ponga a bailar. Además, tenemos una oferta gastronómica en el Real brutal, precisamente de pescaditos fritos, de carne, prácticamente todos los tipos, las que queramos. Hay un sitio donde ya hay café y dulces. Ah, sí. Café y dulces también, que le han puesto la canasta. Bueno, no damos nombre porque en definitiva son gente nuestra que traen sus negocios a la feria también para uso y disfrute de nosotros. Podemos tomar dulcecitos, podemos tomar café, podemos comer buenas carnes, buenos pescaditos fritos, podemos disfrutar de muchísimos espectáculos en vivo y en directo de cientos y cientos de compañeros artistas que están aquí de día y de noche también para hacer las delicias de la gente que nos visita. Bueno, nosotros nos vamos a despedir con alegría, nos hacemos un bailecito, mira, el olor que... Qué lástima que este olor no podamos llevarlo a las cámaras. Vámonos, ¿qué nos cantamos? ¿Qué nos cantamos? Mira, ¡ole! Mira, hay alirongo y alirongo y alirongo. Mire usted, y el sombrero me lo quito y me lo pongo. ¿Qué nos cantamos? Alirongo, alirongo. El sombrero me lo quito y me lo pongo. Ay, ali, ali, oh, ali, ali, oh, ali, 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 se la llevó. Nosotros nos vamos como los artistas. Vámonos con los artistas. Ali se la llevó. Ali, ali, oh. Hoy ese Morta es que la esencia pura de lo que es Málaga, de lo que es el humor, se lo está pasando estupendamente. Ahora se mete en las casetas y arrasa absolutamente con todo. Dice, voy a meterme en las entrañas. No, te vas a comer las entrañas de las casetas, Morta, que es lo que está haciendo a lo largo de toda la semana. Bueno, vamos a ir terminando esta primera parte. Hoy tenemos que decir que el programa va a durar un poquito menos. Poquito. Que a muchos nos da mucha pena. No, que... Yo encantado de estar con todos vosotros hasta las 9 de la noche. Pero tenemos una retransmisión de un partido de fútbol muy importante a partir de las 6:30, compañeros. A ver. Sí. Vale. El partido que juegan además dos equipos muy importantes que queremos mucho. A partir de las 6:15,
la previa, después el postpartido y los equipos son Lugo, Real Madrid. Hasta luego, compañeros, y el cojín me lo llevo a un hidropedal de verdad a Canarias. Vamos a ver, si sabéis que yo lo repito todo como un los lasus. Lugo, Málaga, Club de Fútbol, por favor, que vamos a hacer el Real Madrid. La policía está ahí a punto de detenerme y Adrián de pegarme. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes, por favor, Tatiana, Fito, un poquito más de vuestro arte, antes de dar paso a este grupo revelación que dejó a todo el mundo con la boca abierta. No eres tú nadie. Oh, por favor, Sol del Son, Tatiana la Negra. Muchas gracias, Fito, gracias. Vamos allá. Contra el viento despliego mis alas y vuelo tan alto y tan firme. Yo siempre voy donde quiero. Contra el viento despliego mis alas y vuelo tan alto y tan firme. Yo siempre voy donde quiero. Volvemos inmediatamente, más feria que nunca en directo, Plaza de la Marina. Esto no ha hecho más que empezar, no la feria, nosotros hoy, claro. Que estoy como lo que dice Sabaté. Ahí, venga, hasta ahora, ahora volvemos. El chipirón.